Bueno, continuamos con nuestra lectura de nuestro tema de geometría, ¿vale? Y lo dejamos en la página 6, ¿vale? Vamos por el área, vamos a ir viendo, como hemos visto en el vídeo anterior, a la vez que vamos viendo el texto, pues vamos solucionando algún problema y demás. Trata sobre el área. El área. El perímetro de una figura encierra una porción del plano cuya superficie podemos calcular. Importante, el área de una figura corresponde a la medida de la superficie que dicha figura ocupa. Para saber el área de una figura plana recurrimos a distintos métodos según el tipo de figura con la que nos encontremos. Cálculo por fórmula. Por ejemplo, para los triángulos, trapecios, paralelogramos y polígonos regulares tenemos fórmulas que nos ayudan a calcular el área de la figura, conociendo sus elementos característicos. En la siguiente imagen puedes ver las principales. Bueno, esto es cuestión de aprenderse las fórmulas de cada una de las áreas de las distintas figuras, ¿vale? La del rectángulo, por ejemplo, pues base por o lado por lado. El rectángulo tendríamos un lado por el otro lado. O sea que el área sería igual a A por B. ¿De acuerdo? En el cuadrado. En el cuadrado el área sería igual al lado al cuadrado. O lo que es igual, a lado por lado. Es lo mismo, ¿vale? El romboide. Romboide. Tenemos la altura, que es A, y tenemos la base, ¿vale? Pues sería el área igual a base por altura o altura por base, ¿vale? En el romboide. En el rombo. En el rombo. En el rombo tenemos como dos diagonales. Una diagonal que va desde aquí hasta aquí, que es la diagonal mayor, y otra diagonal que va desde aquí hasta aquí, que es la diagonal menor, ¿vale? Pues entonces el área sería igual a diagonal menor por diagonal mayor partido de 2. ¿De acuerdo? Este es el del rombo. Seguimos. Seguimos. El triángulo. El triángulo es muy fácil. El triángulo sería base por altura partido por 2. Entonces tenemos aquí la altura, que sería la A, la base, que sería esta, y el área sería igual a la base por la altura partido de 2. Fácil. Vale, el trapecio. El trapecio. El trapecio. El trapecio tiene como dos bases y una altura. Una base pequeña arriba, que la ponemos B', y una base normal abajo, y la altura que es desde aquí hasta aquí, que es la A. Y el área sería igual a base mayor más base menor partido de 2 por la altura. ¿De acuerdo? Este sería el de el trapecio. De cualquier polígono regular,
de cualquier polígono regular, pues el área sería, vamos a poner el pentágono, por ejemplo, pentágono, sería, tenemos que buscar la hipotema, o nos tendrían que dar la hipotema, que es desde el centro hasta la mitad de uno de los lados. Sería la apotema, perdón. El área sería igual al perímetro por la apotema partido de 2. ¿De acuerdo? Y para terminar tenemos el círculo. El círculo. El círculo nos deben de dar el radio, y el área del círculo sería igual a pi por radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Estas son las fórmulas para las que nos tenemos que aprender para saber el cálculo de la área. En los ejercicios resueltos que vienen aquí, pues nos viene, por ejemplo, calcula el área de un cuadrado de 7 decímetros de lado. Pues muy fácil. El área del cuadrado se calcula con la fórmula lado por lado o lado al cuadrado. Como en este caso el lado es 7, pues 7 por 7, 49 decímetros cuadrados. ¿Vale? Siempre hay que poner en la superficie, que son metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, etc. El siguiente ejercicio resuelto: calcula el área de un rectángulo cuyos lados miden 12 y 8 centímetros. Pues el área del rectángulo se calcula con la fórmula base por altura. Pues lo multiplico los dos. Base 12 por 18 por 8. 12 por 8, 96. ¿Cuántos? ¿Qué? Centímetros cuadrados. Siguiente, calcula el área de un rombo cuyas diagonales miden 30 y 16 centímetros. Pues la solución: el área del rombo se calcula diagonal menor por diagonal mayor por menor, partido entre 2. Pues entonces 16 por 30 partido entre 2, 480 partido entre 2, 240 centímetros cuadrados de área. Fácil. El siguiente, el trapecio, nos dan la base mayor, la base menor, que es 6, la base mayor, que son 0,8 decímetros, y la altura, que son 3 centímetros. Entonces tenemos que pasar los decímetros estos a centímetros, lo primero que habría que hacer, ¿vale? 0,8 decímetros son 8 centímetros. Entonces base mayor más base menor partido de 2 por la altura. En este caso hay que tener mucho cuidado porque todas las medidas no van en las mismas unidades. Entonces tenemos que pasar la base mayor a centímetros. Como ya hemos dicho, 0,8 decímetros son 8 centímetros. ¿Vale? Entonces hacemos base mayor más base menor partido de 2 por la altura. Serían 8 por 6 partido de 2 por 3. 14 partido de 2, que son 7 por 3, 21 centímetros cuadrados. Vale. En el siguiente ejercicio resuelto, calcula el área del triángulo. Triángulo base por altura, partido por 2. Pues lo tenemos claro. Si nos dan la base, que es 4, nos dan la altura, que es 3, pues base por altura, 4 por 3, partido por 2, 12 partido de 2, 6 centímetros cuadrados. ¿Vale? Para la área, aprenderse la fórmula es la clave para saberla. ¿Vale? Calcula el área de un círculo de 2 metros de radio. Radio de 2 metros. El área sabemos que es pi por radio al cuadrado. Pues ponemos 2 metros al cuadrado. Pi 314 por 2 metros al cuadrado, que son 4. 314 por 4, 12,56 metros cuadrados. ¿De acuerdo? El siguiente, un hexágono de 6 centímetros de lado, sabiendo que su apotema es de 5,2. Sé que el apotema es 5,2, pues perímetro por apotema partido por 2, que es el área. Para hallar el perímetro, sé que es un hexágono, pues multiplico 6 que tiene de un lado por 6. 6 por 6, 36 centímetros de perímetro.
Y la apotema 5,2 por 6,636 por 5,2 partido de 2, 187,2 partido de 2, 93,6 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Cálculo de las áreas. Cálculo de las áreas. Por descomposición. Cuando nos encontramos con un polígono irregular, con muchas formas, para calcular el área recurrimos a la descomposición en figuras más simples y conocidas. En el siguiente ejemplo veremos cómo calcular el área de un polígono irregular por el método de descomposición. La estrategia seguir es dividir el polígono original en otros polígonos de áreas más sencillas de calcular, un triángulo, un cuadrilátero o en lo que fuera. Todas las medidas van en centímetros. Entonces yo sé que tengo aquí un rectángulo, sé que tengo aquí otro rectángulo y sé que tengo aquí un triángulo, que es la división que he hecho, el A, el B, el triángulo y el C, ¿vale? Entonces, si sé que cada rayita es un centímetro, pues el A, por ejemplo, sería el área base por altura porque es un rectángulo. Base 2, altura 4, pues ahí lo tengo. Base por altura, rectángulo, tiene 8 centímetros cuadrados esta parte de aquí. El B es un triángulo que tengo base 2 y altura 2. Base 2, perdón, y altura 2, ¿vale? Pues base por altura partido por 2. 2 por 2, 4 partido de 2, 2 centímetros cuadrados. Vale, ya lo tengo aquí. Y el rectángulo C, pues lo mismo, base por altura. Tengo la base que son 4 y la altura que es 1. 4 por 1, 4. Y después sumo 8, 2 y 4. 8, 2 y 4 centímetros, pues 14 centímetros cuadrados. Muy bien. Siguiente parte del tema es los cuerpos geométricos. Nosotros percibimos el mundo en 3 dimensiones, aunque en ocasiones no nos interese hacer referencia a una de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de un terreno del campo de fútbol, en condiciones normales no nos interesa la cantidad de tierra que hay para que crezca el césped, solo nos interesa la superficie o las dimensiones que tiene. Vale. Pero si tomamos una caja de zapatos y queremos que en ella quepa una bota del número 41, sí nos interesa saber las 3 dimensiones que tiene la caja, el ancho, el alto y el largo que tiene, ¿vale? Poliedros y cuerpos de revolución. Los cuerpos geométricos. Los observamos diariamente en los edificios, cajas, balones de fútbol, etc. Hasta en una de las más grandes construcciones creadas por el ser humano, en las pirámides de Giza o las pirámides de Egipto. Importante, se denominan cuerpos geométricos o sólidos a aquellos cuerpos que ocupan un volumen en el espacio, desarrollándose, por lo tanto, en las 3 dimensiones de alto, ancho y largo, y están compuestos por figuras geométricas. Poliedros. Es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen determinado. ¿Elementos principales de un poliedro? Pues en un poliedro podemos distinguir los siguientes elementos. Los siguientes elementos principales. Caras. Tenemos aquí, vamos a dibujar el mismo poliedro. ¿Vale? Caras, que son cada una de estas partes, de esta superficie. Cambio de color. Poner otra cara de otro color. ¿Vale? Vale. Las caras son los polígonos que forman el poliedro. Las aristas, o sea, esto serían caras. Las aristas son los segmentos en los que se cortan las caras, o sea, esto de aquí sería una arista. Y los vértices serían cada uno de los puntos, son los puntos en los que se cortan las aristas. Vértices. Muy bien. Tipos de poliedro. Según la disposición de sus caras, tenemos poliedros convexos
que son aquellos en los que al prolongar cualquiera de sus caras, estas no cortan el poliedro. Por ejemplo, el cubo este, si yo prolongo esta cara hacia acá o hacia allá, no corta el resto de las partes, ¿vale? Y tenemos poliedros cóncavos, que son aquellos en los que existe alguna cara que al prolongarla corta el poliedro. O sea, serían como superficie así. Este, al prolongarlo, corta esta otra cara de aquí, ¿vale? ¿Vale? Esta cara, al prolongarla hacia allá, corta esta otra, ¿vale? Pues estos serían los cóncavos. Según el número de cara, podemos hablar de tetraedro, que tiene 4 caras, el pentaedro, que tiene 5, el hexaedro o cubo, que tiene 6, el heptaedro 7, octaedro 8, decaedro 10, dodecaedro 12 e icosaedro 20. Según los tipos de polígonos que forman sus caras regulares, si sus caras son polígonos regulares y son todos iguales, el tetraedro, el hexaedro o cubo, el octaedro, son todas sus caras iguales, dodecaedro y icosaedro. O irregulares, sus caras son polígonos que no son todos iguales, por ejemplo, los prismas o pirámides. Una pirámide tiene una base cuadrada y después 3 caras triangulares, ¿vale? Por lo tanto, sería irregular. Prismas tienen 2 caras poligonales iguales y paralelas que llamamos base, y el resto de las caras son paralelogramos y se llaman caras laterales. Si la base es un triángulo, tendremos un prisma triangular. Si es un pentágono, será un prisma pentagonal, etc. Ahí tenemos los ejemplos. Cuando las aristas de las caras laterales son perpendiculares a las aristas de la base, se dice que el prisma es recto. En caso contrario, se llama oblicuo. Si en un prisma todas sus caras son paralelogramos, se llama paralelepípedo. Y si además es recto, se llama ortoedro, como el que tenemos aquí. Pirámide. Sus caras laterales son triángulos que coinciden en un vértice común. En función de su base tendremos una pirámide triangular, una pirámide cuadrangular, etcétera, pentagonal, hexagonal. Si los triángulos de las caras laterales son isósceles, decimos que la pirámide es recta. En caso contrario, es oblicua, como tenemos aquí en los ejemplos. Cuerpos de revolución pueden obtenerse a partir de una figura que gira alrededor de un eje. Al menos una de sus caras es una superficie curva. Tenemos el cilindro que sostiene al girar un rectángulo. Tenemos el cilindro que sostiene al girar un rectángulo que tenemos aquí, este rectángulo, al girarlo alrededor de un círculo, ¿vale? Sobre uno de sus lados, sobre el eje de uno de sus lados aquí. Es un cilindro, en un cilindro pueden distinguirse la superficie lateral y 2 bases que son 2 círculos iguales. La distancia entre las 2 bases es la altura. Tenemos la altura aquí, el radio y la altura. Cono se obtiene cuando un triángulo rectángulo gira alrededor de uno de sus catetos. Tenemos un triángulo que va a girar sobre este cateto de aquí, y al girar en redondo sale el cono, ¿de acuerdo? Esfera se obtiene al girar un círculo. Esfera, círculo, que gira, ¿vale?
o un semicírculo alrededor del diámetro. Muy bien, aquí dejamos la segunda parte, continuamos después con la siguiente. Muchas gracias, hasta luego.